Padre, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque reconocemos que nuestro normal es ser contrario a tu palabra, es buscar rechazar la verdad porque la verdad nos asusta al principio, nos da miedo y nos confronta también, porque la verdad expone nuestras debilidades, la verdad expone nuestros pecados, nuestras flaquezas, pero pedimos, Señor, darnos un corazón quebrantado y humilde para que podamos recibir tu palabra con alegría y no solo recibirla con gozo, sino que también recibamos de ti el poder y la gracia de ponerla en práctica en nuestras vidas, de aplicarla en nuestras vidas, de manera que tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor, y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, haz esta obra porque te necesitamos. Haz esta obra porque tú mismo nos dijiste que sin ti nada podemos hacer. Es cierto que podemos hacer cosas en este mundo, pero tú eres el que nos das la vida. Tú eres el que nos das el aliento de vida. Tú eres el que tiene el poder de la vida y la muerte en tus manos. Y por eso tu palabra nos dice que es a ti a quien debemos temer. Y no temer de tener miedo, sino de honrarte y respetarte por lo que eres. Y tú eres aquel que tiene el poder de nuestras vidas, Señor. Y por eso, reconociendo esto, pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque eso es una obra espiritual y no la podemos hacer con nuestra carne. Es decir, solo tú puedes darnos la gracia y el poder de vivirlo. Y es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Colosenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer hasta el 4.1, aunque nos vamos a fijar solo en un versículo hoy. Pero dice así la palabra. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el capítulo 4, versículo 1, empieza diciendo: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, es necesario hacer un breve repaso de la última vez, ¿vale? Que en este texto dice básicamente que debemos glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo lo haremos? Cada uno haciendo su parte, ¿no? No es apuntado, mira, tú tienes que hacer esto, no, es cada uno haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Podemos ayudar a un hermano, como dice la palabra, ¿no? Exhortando, pero siempre mirando a nosotros, no estar como policías, ¿no? Queriendo que los demás hagan, no que los policías no hagan lo justo, ¿no? Pero no, Dios no nos ha llamado a ser policías de nuestros hermanos, ¿no? De estar queriendo corregirles a ellos, pero a nosotros no. Tenemos que estar mirando a nuestro corazón. Entonces, toda la carta de Colosenses habla de cómo Cristo es suficiente a nosotros, ¿no? Si os recordáis. De cómo Él es supremo sobre todas las cosas y suficiente. Entonces, recuerda que hasta el capítulo 3 hemos visto que el apóstol Pablo hablaba sobre exaltar a Cristo, sobre Él es ser suficiente, el ser supremo, es ser todo lo que el cristiano necesita. Pero a partir del capítulo 3
empieza a dar exhortaciones. Las primeras exhortaciones Él nos da hablando sobre que debemos fijar nuestra mirada en Cristo, que debemos tener nuestra mirada en los cielos, no estar fijando en las cosas de este mundo, ¿no? Porque nosotros hemos resucitado con Cristo, ¿no? Los que hemos entregado la vida a Cristo. Ahora, en el texto de hoy, si os habéis fijado, mientras íbamos leyendo, cuando aparecía la palabra Señor, decía, sé al Señor, ¿no? Yo he dado un poquito de intención así para ayudaros a ver que en un texto muy pequeño se repite la palabra Señor 5 veces y en el capítulo 4, versículo 1, habla sobre amo, que amo es un sinónimo de Señor también. Entonces podemos decir que en un texto tan pequeño, 6 veces Dios nos apunta a mirarle como Señor, es decir, como nuestro dueño. Entonces, que nuestras vidas estén direccionadas a entender que tenemos un dueño. Si de verdad entregamos nuestra vida a Cristo, entendemos que Él es nuestro Señor. Entonces, queda claro a través de este texto que en cómo las relaciones que tenemos en este mundo pueden traer gloria a Cristo y de cómo estamos llamados cada uno de nosotros a traer esta gloria, a glorificar a Cristo, ¿no? Entonces, de esa idea surgió la frase, ¿no?, que hemos estado meditando la última vez que pude predicar, que es una vida que honra a Cristo. ¿De dónde sale la pregunta? Es, ¿mi vida está honrando a Cristo? Cuando las personas me miran a mí, cuando mi marido, mi esposa, mis hijos, mi jefe, ¿no?, mis compañeros en el instituto, en la universidad, donde yo estoy, ¿mi vida está honrando a Cristo? Esta es la pregunta que nos haremos hoy y vamos a meditar. Vimos también que hay 3 ambientes que en este texto está hablando. Está hablando del ambiente de que el que honra a Cristo lo honrará en su matrimonio, el que honra a Cristo lo honrará en su familia y el que honra a Cristo lo honrará en su trabajo, en el instituto, en el cole, donde quiera que esté, ¿no? Ahora, vemos que esto entonces es un principio. Porque puede que surja alguna situación que uno diga, bueno, aquí no está especificando aquí en la Biblia, ¿no? Y eso significa que entonces en esta situación no hay que honrar a Cristo. No, simplemente que Dios nos enseña principios. Y los principios siempre sirven para todo, ¿no? Por ejemplo, la ley humana es un poco tonta, para no decir un poco mucho tonta. Por ejemplo, ¿para qué se hacen los semáforos? Para evitar, ¿no?, en lugares donde hay cruces, que coches se choquen y la gente se pueda lastimar o se pueda morir. ¿Sí o no? Para esto se hicieron los semáforos. Ahora, hay lugares y países, ¿no?, donde si una persona está parada en un semáforo rojo a las 3 de la madrugada, por ejemplo, que viene a salir de trabajar, es peligroso. Más peligroso estar parado que avanzar. ¡Ah! Pastor, ¿estás diciendo que tengo que pasar en semáforo en rojo? No, no estoy diciendo esto. Pero estoy diciendo que la ley del ser humano no cubre todas las posibilidades. Es tonta. Pero ¿cuál es el principio que está por detrás? Guardar la vida. Salvar la vida. ¿Sí? Entonces, si una persona... Hola, Aisha, tenemos un nuevo miembro. Entonces, si vemos que si una persona está en peligro y ella avanza en el semáforo rojo a las 3 de la madrugada, que no viene ningún coche, está sola, pero si viene alguien que quiere atracarle y avanza, ha cometido una infracción, ¿no?, y puede llevarse una multa. Pero un principio bíblico de salvar su vida no habrá infringido porque estaba huyendo de alguien que le estaba persiguiendo. ¿Vale? Os digo esto porque vengo de Brasil y hay lugares allí que la cosa no es tan bonita, ¿no? Y los que no sois de España también y de otros países ya sabéis cómo es, ¿no? Entonces, ¿me entendéis? La ley del hombre es muy tonta porque no puede abarcar todo. Ahora, la ley de Dios es perfecta. Entonces, Dios creó principios que nos sirven para todo. Y aquí aprendemos el principio de que estemos donde estemos,
hagamos lo que hagamos en este mundo, podemos vivir de manera que vamos a glorificar a Dios. Ahora es claro, ¿no? Si uno viviese una religión, entonces bastaría con venir aquí, participar de este culto, irse a casa, entonces diría, ya he hecho lo que era necesario delante de Dios, ¿no? Pero como nosotros no vivimos una religión, sino una relación con Dios, entonces el otro principio que nos muestra aquí es que una vida que honra a Cristo, lo honra en la dinámica de su vida, incluso cuando no hay nadie que le esté mirando, ¿no? Esta es la cuestión. Incluso cuando no hay nadie que nos esté mirando, lo glorificamos. Entonces hoy vamos a seguir meditando en ello, en cómo honrar a Cristo en el matrimonio. Y hemos leído, ¿no?, la otra vez el texto del 18 y 19 que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y el 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la última vez nos hemos centrado en las mujeres, ¿no?, las esposas. A ver, esposas, como Cristo nos advierte y enseña cómo debemos actuar, ¿no?, cómo debéis actuar con vuestros maridos, ¿no? Pero hoy ha llegado el momento y las esposas, yo creo que había unas hermanas que estaban orando y diciendo: Señor, que el pastor no se olvide de este día. Vamos a meditar ahora cuál es la responsabilidad de los hombres delante de Dios. Ahora, las mujeres que estáis aquí, ¿no?, o las que aún no estáis casadas, podéis pensar, ¿no?, bueno, ¿y yo qué voy a hacer, ¿no?, mientras escucho todo esto? Entonces tengo una sugerencia, ¿no? Fijaros en todo el amor de Cristo por nosotros como iglesia. Porque todo lo que Dios demanda del hombre es un ejemplo de lo que Él hace por nosotros como iglesia, ¿vale? Entonces, fijaros muy bien, mujeres, todo lo que Cristo hace por cada uno de nosotros como iglesia. Los jóvenes que no son casados aún, fijaros cómo Cristo demanda que seamos como maridos. Y las chicas que no son casadas, en los días estarán, fijaros bien, porque necesitáis tener un ojo muy atento a la hora de elegir con quién vais a casar, que por lo menos tenga principios bíblicos en su vida, ¿no? Que sea un hombre de Dios que tenga estas características. Claro que no hay el hombre perfecto, pero que veáis en él que busca vivir lo que pone en la palabra. Entonces, dicho esto, vamos a leer otra vez el 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vemos claramente que hay un rol para el hombre en la familia, ¿no? Aquí muestra que en la dinámica del hogar, en esa dinámica del matrimonio, hay un rol que Dios ha preparado para el hombre. ¿Cuál es nuestro problema? Igual que el problema de las mujeres, ¿no? El pecado entró en el mundo y afectó la relación del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Normalmente nos movemos o nos desplazamos en dos extremos. Está el extremo de la pasividad, el famoso pasota, ¿no? Pasa de todo, la mujer hace todo sola, decide todo sola, mira todo sola, y el hombre dice: yo vengo a casa y trago, ¿no?, lo que puedo aportar, ¿no? Y algunos ni esto, ¿no? Completamente pasivos. Y el otro extremo están los abusivos y autoritarios, ¿no?, que quieren imponer su autoridad de una manera que no es bíblica. Es decir, ninguna de estas maneras es bíblica, ¿no? Ya podéis ver. Entonces, hombre, tú no puedes ni ser pasivo, dejando que tu esposa haga todo sola, tome todas las decisiones y haga todo sola, y tampoco ser como un machista, ¿no?, diciendo: mira, yo soy el hombre de la casa, ahora me tienes que servir, ¿no? No es así, ya vamos a ver, ¿no? Porque a veces hay pasividad en los hombres a la hora de amar a sus esposas, es decir, a la hora incluso de repetir, de afirmar que aman. Decimos: bueno, ya le he dicho, ya me he casado con ella, ¿qué más quiere?, ¿no?
No es así, hombres. Cada día hay que afirmar y reafirmar nuestro amor. Entonces, a veces hay pasividad para amar. A veces hay pasividad para dirigir sus esposas, como un líder que Dios puso, ¿no?, en su hogar. A veces hay pasividad a la hora de dirigir el hogar como un todo. Y lamentablemente lo que suele pasar en las iglesias es que conocemos y vemos a mujeres que conocen bien la Biblia, mujeres que conocen bien la palabra, y sus esposos dicen, bueno, ya que ella lo conoce mucho, me doy un paso hacia atrás y dejo que ella sea, ¿no?, la espiritual, dejo que ella sea la que entienda de Dios, dejo que ella sea... Pero esto no es bíblico y no es lo más saludable para el matrimonio. Ahora, un hermano que se llama Richard Baxter, si no digo mal, nuestro maestro en inglés aquí, dijo lo siguiente, fijaros bien: si tu esposa, hombre, conoce más la escritura que tú, pues entonces ella sabe que la escritura la invita, o le invita a ella, a que te anime a ti en tu liderazgo. Así que levántate, hombre, y honra a Dios en tu matrimonio. Fijaros que el texto no dice que solamente ame a sus esposas, sino que también añade y dice, no sean ásperos con ellas, ¿no? No sean ásperos con ellas. Si Dios lo ha dejado así es porque expresa y mucho la manera en que muchas veces los hombres tratan a sus esposas de manera áspera, ¿no? Porque pensamos que ellas son pragmáticas igual que nosotros. Es decir, pensamos que ellas van a pensar igual que nosotros. Bueno, hay que ser práctico, vamos, ¿no? Y nos olvidamos que ellas se fijan en el corazón. Y que ellas pueden ser sensibles a toda clase de comentarios que se les puedan hacer. Y de hecho, el que está casado a más de un año sabe que las mujeres tienen como una grabadora en su corazón, ¿no? Pasan el tiempo y queda ahí todo muy registrado, ¿eh? Principalmente y sobre todo las palabras que han sido hirientes, las palabras que han sido duras, ¿no? Se quedan ahí ásperas, se queda ahí en el corazón. Entonces Dios nos dice, no seáis ásperos con ellas. Ahora hay una palabra que puede traer confusión porque hoy día está muy mal usada, ¿no? Que es la palabra amar. ¿Qué significa amar? En primer lugar, el apóstol tiene en mente aquí, lo que él tiene no es amar como la cultura dice que se tiene que amar. También no es como mis amigos dicen que yo tengo que amar. También no es como yo pienso que tengo que amar. Y tampoco es como mi padre ha amado a mi madre. Porque nuestros padres no son perfectos. Por más que lo intenten aceptar, se equivocan. Entonces, vamos juntos a Efesios capítulo 5, igual le decidimos con las mujeres, vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ver qué clase de amor es esto que está diciendo aquí. Efesios 5, versículo 25 dice, va a traer luz para nosotros, ¿no? En cómo es este amor. Ahora, es importante, hombres, que tengáis presente lo siguiente. No quiero poner sobre vosotros una carga que no la podéis cargar. Simplemente que recordéis y sepáis la responsabilidad que Dios os dio como maridos. ¿Vale? Entonces, vamos a leer el texto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Veis que aquí da un enfoque? Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo primero es que Cristo amó ¿cómo? Entregándose.
Él se dio a sí mismo, se sacrificó. Ay, quiere decir que tiene que morir. No, no es físicamente, ¿no? La obra de remisión de Cristo, ¿no? En la cruz es suya, no es nuestra. Pero sí que es verdad que hay una entrega en nosotros. Igual que Cristo entregó su mente, corazón, su vida por la iglesia, Él nos llama a hacer lo mismo. Ahora, podéis ver que hay algo en este texto que es totalmente contracultural. Es decir, Cristo amó la iglesia cuando esa misma estaba llena de suciedad y perdida. Estaba en su peor condición. Y esto es algo glorioso, ¿no? Cristo amó a la iglesia cuando esa misma lucía en su peor condición. Cuando la iglesia estaba totalmente descompuesta, podrida, dañada, nos amó, igual hemos cantado hoy, ¿no? A pesar de cómo somos. Él nos amó. Ahora, nuestra cultura, ¿qué hace? Y qué tenemos la tendencia de hacer, ¿no? Bueno, uno se enamora, ¿no? De su esposa cuando está joven, ¿no? Está en su mejor época de condición física, bellas, sin arrugas, vigorosas. Y allí, entonces, el hombre se enamora, hace un pacto de amor y les dice, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Vienen las arrugas, los cambios en el cuerpo por los embarazos, y hay muchos hombres que dejan sus mujeres por ello. Y hay muchos hombres que creen que esto es correcto. Y la cultura te va a decir, hombre, si tú eres feliz, ¿no? Pero la palabra tiene una cosmovisión totalmente distinta de esto. Dice que Cristo tomó a la esposa en su peor condición. Ahora, no solo esto, sino que el versículo 27 que hemos leído dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Ahora mire qué tremendo, ¿no? La obra de Cristo es una obra santificadora. Entonces, lo que Él hace en nosotros es cogernos a nosotros en nuestra peor condición, que no merecíamos estar delante de Él, nos llama y empieza a trabajar en nuestro corazón. Nosotros hacemos lo revés, ¿no? Al revés. Cogemos el hombre, ¿no? En el mundo coge a la mujer en su mejor condición y luego la rechaza. Y Cristo puso un estándar que es tremendo, ¿no? Es el opuesto a este mundo. Y la verdad es que físicamente las esposas van a ir cambiando. No son lo mismo. Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder expresar a nuestra esposa lo mismo que Él expresa a nosotros. Este amor que busca la santificación. Entonces, a pesar de que físicamente tu esposa irá cambiando, tú puedes ejercer un liderazgo que Dios te ha dado, te ha llamado, para que su corazón vaya estando cada vez más cerca de Cristo. Bueno, como nos hemos fijado, ¿no? Dice, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Y luego tú me puedes preguntar, ¿pero cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿No? Porque lo único que pensamos es la muerte, la resurrección, y esto un hombre no lo puede hacer, ¿no? Entonces, voy a leer algunos textos solo para citar más o menos. Efesios 5 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la amó y se entregó a sí mismo por ella. Mateo 20:28 dice, Cristo vino para servir y no para ser servido. Gálatas 1:4 dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. 1 Timoteo 2:6 dice, Cristo se dio a sí mismo el rescate. 1 Pedro 1:18, Cristo nos compró y nos redimió. Y Efesios 5:28 dice, Cristo sostiene y cuida a la iglesia. Y podríamos seguir citando un montón de versículos, pero podemos concluir que Cristo ama a la iglesia en 5 maneras básicas. Y son estas 5 maneras que vamos a estar
comentando. Primera, Cristo amó a la iglesia de manera compasiva y pacientemente. Cristo amó a la iglesia de manera compasiva y pacientemente. Y alguien puede decir, pastor, pero tú no conoces a mi mujer, pastor. Esto es lo veo un poco complicado de hacer, ¿no? La paciencia no es lo mío. Y entonces, es verdad. Nosotros no podemos ser pacientes, porque no nace de nosotros. Nosotros queremos las cosas a nuestro momento, para ayer, pero es el Espíritu de Dios que obra en nuestro corazón y nos da paciencia. Entonces, con nuestra carne no podemos vivir esto, ser compasivos y ser pacientes, pero el Espíritu de Dios nos enseña a vivir así. Amén. Me encanta también Efesios 5, 18 y 21 porque nos muestra elementos que nos posibilitan, ¿no? El 18 dice, seamos llenos del Espíritu, porque es imposible vivir el amor de Cristo en nuestro hogar si no somos personas llenas de su Espíritu. Y luego el 21 dice que debemos someternos el uno al otro en el temor del Señor. Qué curioso, ¿no? Porque cuando uno dice es el líder, es la cabeza, ¿no? Que el mundo ya pone como una persona que está sobre la otra, ¿no? Es el que la va a oprimir, que le va a hacer la vida imposible, ¿no? La va a ser como una esclava. Es eso lo que el mundo piensa. Pero justo el versículo que habla, antes de hablar con la esposa y con el marido, habla, someteos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque una persona que hace esto, el final del versículo dice, en el temor del Señor. Un hombre que quiere aprender a amar como Cristo ama, este hombre, por el temor del Señor en su corazón, tendrá sus oídos abiertos para escuchar a su esposa. Y de esto habla de un corazón compasivo, de amar con compasión. Aquel que tiene compasión, escucha, pondera, mira lo que otro está hablando, mira desde el dolor de su corazón, desde la perspectiva de su corazón. Entonces ya vimos, ¿no? Sin el temor del Señor, sin su Espíritu trabajando en nosotros, es imposible ser compasivo y paciente. Pero si el Señor nos llena el corazón, si el Señor te lleva a vivir en espíritu de verdad y a vivir en el temor del Señor, entonces puedes ser un ejemplo de Cristo para tu esposa. ¿Qué más vemos? Vemos que Cristo no solo es compasivo y paciente, sino también, la segunda cosa, Cristo sirve de manera sacrificial. Ahora uno puede preguntar, pero pastor, ¿cuándo es que yo estoy sirviendo de manera sacrificial? Porque yo ya hago tanto por mi familia, ¿no? Entonces yo te doy un ejemplo. Justo en este momento que tú quieres hacer algo para complacerte a ti, o quieres hacer mucho algo que tiene solo que ver contigo, ¿no? Y tu esposa tiene una necesidad genuina. No es que tiene ganas de hacer algo que es... No, tiene una necesidad genuina. Y tú estás dispuesto a sacrificar algo que es genuino tuyo para cuidar esta necesidad genuina de tu esposa. Ahora, el mayor sacrificio o servicio que podemos dar a nuestras esposas, además, ¿no?, de poder ayudar con las cosas del hogar, ¿no?, de barrer, de lavar los platos, ¿no?, de no dejar todo tirado por ahí, ¿no? Además de hacer estas cosas que son naturales, ¿sabes, hombre? Hay algo que es el mayor servicio que puedes hacer a tu esposa. ¿Sabe cuál es? Guiarla por la palabra a Cristo. Mostrarle Cristo en la palabra. Liderar a tu esposa de manera espiritual es el mayor y mejor servicio
que puedes hacer. Ahora, Cristo no solo sirve sacrificialmente, Él también lidera con humildad. Podríamos decir, lidera humildemente. Ya os habéis fijado, ¿no? Como Cristo nos trata a nosotros como iglesia. Él siempre nos da la oportunidad de que nosotros podamos colaborar, podamos hacer algo, de una manera u otra. Y vemos que el mayor de los problemas en los matrimonios es el orgullo, porque queda como una competencia, ¿verdad? Cada uno quiere hacer su voluntad y queda como una pelea, ¿no? Un tira y afloja, como se dice. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Filipenses capítulo 2 dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y nos sirvió a nosotros. Así que Él fue un líder que demostró humildad en su liderazgo. Él no fue un líder que lideró para que los demás le sirviesen a Él, sino que Él lideró con el servicio, de manera humilde. Si cualquier rey, ¿no? Hemos tenido, fue ayer, ¿no? La coronación, ¿no? Del rey de Inglaterra, ¿verdad? Todos ahí y todos ahí para servir al rey, ¿no? ¿Ya imagináis uno de estos diciendo a los que están allí, sentados todos ahora, cogiendo una toallita y decir, voy a lavar los pies? No se nos pasa por la cabeza, ¿no? Porque esto no tiene que ver con un rey. Imagínate que un rey haga una cosa así. Pues este rey que sirvió a nosotros, Cristo, fue así, que Él sirvió y que Él demostró el ejemplo de cómo es ser un líder en su reino. ¿Sabes esto de los principios que hablamos? Este es un principio de poder ser un verdadero líder delante de Dios. Por eso causa tanto daño cuando un pastor abusa de su autoridad y oprime a las personas. Y digo un pastor porque estamos en la iglesia evangélica, ¿no? Pero cualquier autoridad, cuando abusa de su autoridad, cualquier persona que abusa de su autoridad, hace mucho daño. Porque el verdadero líder, conforme a los principios de Dios, que trae sanidad, no es aquel que oprime, sino que aquel que sirve con su ejemplo. Y entonces los demás dicen, si él que es el líder lo hizo, yo también lo voy a hacer. Es distinto, ¿verdad? Pero este es el liderazgo que Cristo ejerce en nosotros y es el que Él nos llama a hacer. Muy bien, entonces Cristo no solo nos ama de manera compasiva y pacientemente, no solo nos sirve de manera sacrificial, no solo nos lidera con esta humildad sublime, sino Él también se entrega completamente. Cristo se entregó completamente. Y vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Hombres, ¿a dónde se te van tus ojos? Tus afectos más profundos de tu corazón, tus energías, ¿dónde están? Aquí en España yo no he visto mucho esto, pero en Brasil hay hombres que aman más, que cuidan más a su coche que a su misma esposa. Aquí yo no sé cómo va, porque hay mucha gente distinta, ¿no? En España. Pero vemos que es algo que suele pasar en el corazón del hombre, que es poner su afecto, poner su atención, poner su mirada, gastar su energía emocional en algo que no es su esposa. Y esto significa que un corazón está dividido. Y el tiempo que uno está invirtiendo en estas cosas, no puede invertir en su esposa. Y esto es no entregarse completamente. Pero Cristo no hizo esto. Él se entregó completamente a nosotros.
Y por no decir, ¿no?, de guardar nuestros ojos de la maldad, guardar nuestros ojos de lo que la gente dice, es la segunda mirada, ¿no? De mirar a las mujeres que en la calle, que pasan, guardar nuestro corazón, ¿no?, de la pornografía. Parece raro hablar de esto, pero lamentablemente hay un porcentaje muy grande en las iglesias de hombres que están presos en este pecado. Y es algo que daña la relación, daña el matrimonio, porque estamos contaminando los ojos. Y luego el enemigo usa estas cosas para dividir, para apartar, para separar. Y lo más absurdo de hoy en día es que incluso en los institutos están animando a los jóvenes que tengan esta postura en su vida. Es decir, lo contrario de lo que estoy diciendo, ¿no? Que miren estas cosas que están sucias, que lo miren, que dicen que es bueno, que es necesario. Ahora no sepa qué es bueno, ¿no? Bueno para destruir la vida. Entonces, no dejéis contaminar vuestros ojos, porque lo que entra por los ojos contamina el corazón también. Entonces, guardad vuestros ojos. Y esto significa guardar a sí mismo para tu esposa. La palabra nos dice que el marido ya no es dueño de su cuerpo, sino que su esposa. Y la esposa ya no es dueña de su cuerpo, sino que el marido, ¿no? Dice Romanos 7. Entonces, cuando guardamos nuestro cuerpo, cuando guardamos nuestra mirada, cuando guardamos nuestro corazón, estamos guardando lo que le pertenece a ella. Y por último, vemos que Cristo también nos santifica de manera progresiva. Y yo sé que nosotros no somos el Espíritu Santo de Dios para ir haciendo la obra de santificación en nuestras esposas. Pero, como Él hace en nosotros, Dios nos ha llamado también a hacer esta obra de santificación a través de ministrar su corazón en la palabra de Dios y con la palabra de Dios. A veces, un hombre acaba siendo un objeto de santificación en vida de su esposa, pero es por tan malo que es. Entonces, tiene que ministrar en el corazón de su esposa mucha paciencia, le hace orar demasiado por él, ¿me entendéis? Porque se pone demasiado malo, pero no es esta obra de santificación que Dios quiere que el hombre sea para su mujer. No es así. Dios nos lleva y nos invita a, como hombres, a ser esforzados en la palabra, a conocer la palabra, a esforzarnos a traer la palabra a nuestro hogar, a esforzarnos a que la palabra de Dios esté en el aire de nuestro hogar. Es decir, que se hable, que se comente, que se medite, a instruir. Dios nos llama a que seamos nosotros los primeros en hacerlo. Es nuestra responsabilidad como hombres. Entonces, esto requiere de nosotros un sacrificio, ¿no?, de tiempo. Porque además de todas las cosas que normalmente hacemos, necesitamos conocer la palabra, necesitamos meditar en la palabra, necesitamos leer libros que nos ayudan a traer luz también a lo que dice la palabra sobre temas específicos, para que podamos ser luz y podamos apuntar y traer la palabra a nuestro hogar. Entonces, veis, hombres, que no es nada fácil lo que Dios pone delante de nosotros. Ahora, la verdad es que tan diligentes como somos para trabajar, para traer provisión a nuestro hogar, Dios también quiere que seamos esforzados por traer su palabra
al hogar, a la esposa. Como en Efesios dice, para santificarla. Entonces, nosotros siempre hablamos de la importancia que hay hacer un devocional diario. Cuando tú haces un devocional diario, ¿qué estás haciendo? Alimentando tu corazón de las cosas del alto. Ahora, si como hombre no hacemos ni un devocional diario, ni miramos la palabra, la leemos solo el sábado de la noche o el domingo de la mañana en el culto, ¿no? ¿Qué instrucción vamos a dar a nuestra familia? ¿Qué vamos a decir a nuestros hijos cuando tengan sus dificultades en su vida? ¿Qué luchas habremos vencido nosotros con Dios en la palabra, conociendo la palabra, sabiendo las armas espirituales que tenemos para poder compartir con ellos? Entonces es necesario que conozcamos y que busquemos conocer la palabra para poder ser este instrumento en la vida de nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tú, hombre, escuchas de alguien que trata mal a su esposa, seguro es porque no entiende cómo Cristo amó a la iglesia y que Él nos llama a amar así como Él amó. Ya veis que el mensaje bíblico es totalmente en contra de este feminismo moderno de los últimos tiempos, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con el feminismo, porque no puede ni definir a la mujer. Decís, y define a una mujer. La mujer es una persona que tiene derechos. Y los demás, ¿no? Es que ya se han diluido tanto lo que es el feminismo que ya no defienden ni a la mujer. Están pasando un montón de cosas que las mujeres están quedando desprotegidas. Pero tampoco tiene que ver con el machismo, ¿no? El mensaje bíblico, la masculinidad bíblica, no tiene nada que ver con el machismo. No, esto de que yo soy el hombre aquí, ¿no? Llega del trabajo, quita el zapato, tira toda, ¿no?, la ropa por la casa, queda ahí tumbado, mirando la tele con el mando en la mano, diciendo, tráeme esto, ¿no? Lo que muchos hombres piensan que esto es ser macho, ¿no? Ser marido, hombre, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la masculinidad bíblica. Algo muy fuerte y serio que quiero que os fijéis también es que el amor que podamos dar a nuestro cónyuge, ¿vale? Y en nuestro caso como hombres, el amor a tu esposa no está condicionado a su obediencia o a su sujeción. De la misma manera que nosotros como iglesia muchas veces fallamos a Cristo y Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y decir, Señor, he pecado contra ti, y Él tiene su amor para nosotros, Él extiende su perdón a nosotros que no merecemos. Y fijaros que Él es perfecto, ¿no? Él tenía toda la autoridad para decir, se acabó, para el infierno, ¿no? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Entonces nosotros tampoco podemos poner una condición para amar, porque Él no pone esta condición. Él nos amó sin condición. Entonces así Dios espera que también lo hagamos. Así como la esposa está llamada a sujetarse, tanto si el hombre la ama como Cristo, de verdad, si está viviendo todo este amor, Dios llama a la mujer a sujetarse a su marido, el hombre también está llamado a amar incondicionalmente. Es decir, si tu esposa no se sujeta en alguna situación, ámala. Si tu esposa no te está tratando con dignidad y con honra, ámala. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Ahora vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Y vamos a ver si no armoniza a la perfección
Y se ve como el vivir conforme a la manera de Dios, el vivir conforme al diseño de Dios, es como un matrimonio de verdad honra a Dios. ¿Sí o no? Vamos viendo como qué es lo que Dios demanda de la mujer. Vamos viendo qué es que Dios demanda del hombre. Y vamos diciendo, qué perfecto es esto, qué hermoso es esto, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque esto es demasiado alto. Y así es Dios. Dios siempre demanda algo de nosotros que es imposible hacerlo por nuestras fuerzas. Pero sí es posible hacerlo si nos sujetamos a Él, como dice, en el temor del Señor. Y pedimos, Señor, guíame por tu Espíritu y llévame a vivir esto. La Iglesia también puede aprender de ese amor. Y la verdad que podemos, y Dios espera de nosotros como Iglesia, que aprendamos a vivir ese amor incondicional. Porque pasarán situaciones a nosotros como hermanos que necesitaremos extender el perdón. Entregarnos de manera sacrificial. Servir a los demás. Dar el ejemplo con nuestro servicio, con nuestra vida. ¿Cuánto conoces de la palabra hoy? Y tú me puedes decir, bueno, yo no conozco demasiado, hace muy poco que estoy con Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que conoces? Entonces, ¿conoces algo? Pues este algo que conoces, tú puedes compartir con otra persona. Y tú puedes servir de luz para ella. Y es de esto lo que Dios espera de nosotros como Iglesia. No espera perfección de nosotros, pero sino que seamos responsables. Cristo dice que Él nos está santificando para que estemos delante de Él sin mancha y sin arrugas cuando Él vuelva a buscarnos. Así que, maridos, Dios te ha creado en el matrimonio, Dios te ha puesto en el matrimonio, ¿no? Y ha creado el matrimonio para traer gloria a su nombre. No para que sea un campo de batalla, más para traer gloria a su nombre. Entonces vemos que la solución para los matrimonios se encuentra en Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque sin el temor de Dios, sin estar llenos de su Espíritu, ningún matrimonio puede sobrevivir. Porque todos los matrimonios tienen dificultades. Todos los matrimonios tienen problemas. Porque son dos personas con dos pensamientos diferentes que conviven juntos y necesitan tomar decisiones juntos. Ahora, Dios creó el matrimonio para traer gloria a Él. Solamente la gracia de Cristo nos puede sostener y llevar a vivir esto de verdad. Amén. Amén. Dios podría haber usado cualquier imagen de la tierra para poder representar la relación de Cristo y su Iglesia. ¿No? Él usó la vid, usó, ¿no? Los pájaros, siempre usó los lirios del campo, ¿no? Siempre usó ejemplos de lo natural para que pudiésemos entender los principios espirituales. Ahora, lo único que él comparó a la relación de Cristo y la Iglesia es la relación de un marido y una esposa. Entonces esto es algo muy serio, y por ser tan serio, el diablo está atacando tanto a la familia y está queriendo destruir tanto las relaciones y los roles, quiere diluir todo y confundir todo. Entonces se hace muy necesario que cada uno de nosotros nos pongamos en nuestro lugar, el lugar que nos corresponde delante de Dios, para poder ver los frutos del principio de Dios funcionando en nuestras vidas.
Y esto sirve para el matrimonio, ¿no? Y también sirve para nuestra relación como iglesia. Así que si no nos ayuden, tengan misericordia de nosotros y que no nos dejemos desanimar por si vemos que estamos demasiado lejos del patrón que Dios pone, ¿vale? Porque una de las trampas del enemigo es decir, uy, esto está demasiado lejos, entonces mejor me quedo aquí, sin hacer nada. No, lo que Dios quiere es que sepamos el patrón que Él nos da. Y a medida que sabemos ese patrón, entonces vamos a ir caminando para ir logrando crecer en esta responsabilidad delante de Dios. Dios nos ha llamado a glorificar a Cristo en nuestro hogar. No solo en las cuatro paredes de la iglesia, no solo el domingo en la mañana, no solo en una reunión de oración, ¿no? Constantemente, desde que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Ay, pastor, estás diciendo que vamos a ser perfectos, ¿no? A estar así, volando, flotando en casa. No. Tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero que en cada una de ellas, tu enfoque, tu corazón, tu objetivo, tu meta, sea aplicar esto en tu vida, sea aplicar esto en tu matrimonio. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Sí, mucho. Incluso puede decir que es imposible sin Cristo. Pero con Cristo podemos llegar a vivirlo. Y lo más bonito es que somos parte de un cuerpo donde podemos pedir ayuda los unos a los otros. Y un gran problema que hay muchas veces en el matrimonio es que uno se cierra cuando tiene problemas y solo va a pedir ayuda cuando ya todo no tiene solución. Entonces, no dejéis para pedir ayuda, no dejéis para hablar, para exponer vuestro corazón, vuestra dificultad, cuando ya sea tarde. Hablar, que tengáis el valor de exponer vuestra debilidad para que podáis ser trabajados, ayudados en vuestra responsabilidad y que podáis crecer en el Señor. Porque así seguiremos creciendo con familias fuertes, no perfectas. Familias fuertes, que se aman y aprenden a perdonarse. Y con esto termino, que siempre cuando hablo de la relación del matrimonio, me acuerdo de un matrimonio que ellos ya habían cumplido, yo creo que eran 52 años, algo así, de matrimonio. Y les tenía delante y decían, tenéis la oportunidad, porque todos los líderes de la iglesia pasaron por ellos, ¿no? Eran pastores, dicen, tenéis la oportunidad de pedir cualquier consejo que queráis, ¿no? Y dije, ¿qué les va a preguntar, no? Entonces le he preguntado, ¿qué mejor consejo me puedes dar? ¿Qué mejor consejo me puedes dar? ¿Crees que es el más acertado? Y dijeron, mira, una cosa es, te voy a devolver con una pregunta. Del amor que nosotros tenemos hoy, ¿vale? Hoy tenemos, yo creo que ellos tenían en la época como 70 años, más o menos, cada uno. Y dijeron, del amor que nosotros tenemos hoy, vamos a pensar que es 100%, ¿vale? De este amor 100%, ¿cuál es el porcentaje que crees que tiene del amor de cuando éramos novios? ¿Y qué porcentaje hemos adquirido después de estar casados? Yo quedé pensando y dije, bueno, como me da vergüenza equivocarme, ¿no? Yo dije, voy a la mitad, así no me equivoco, ¿no? Entonces yo dije, 50%, ¿no? 50% de cuando eres novios y ahora 50% habéis sumado, ¿no? Ellos dijeron, no podrías estar más equivocado. Y me dijeron, solamente 5% del amor que sentimos hoy el uno por el otro vino de la época que éramos novios. 5. Y los otros 95 han sido añadidos a nuestro matrimonio por cada una de las veces que uno se equivocaba con el otro. Y nosotros teníamos todo el derecho, toda la razón para decir, ya no quiero estar contigo, pero hemos decidido perdonarnos. Y cada vez que nos hemos perdonado, hemos aceptado al otro también incluso con sus fallos.
Porque cuanto más conozco, cuanto más conozco a mi esposa, más veo los defectos que tiene. Yo te puedo decir un montón de defectos que tiene. Y yo dije, sí. Y ella también, yo también lo digo lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora nos conocemos de verdad. Pero cada vez que yo conocía este defecto de ella y ella conocía los míos, teníamos otra oportunidad para decir, ya no te quiero más, porque este defecto yo no conocía. Y cada vez que yo he extendido la mano diciendo, te perdono y te acepto como eres, entonces se añadía este amor en nuestro corazón. Pero veis la diferencia, es un amor sólido, es un amor firme, que tiene que ver con la verdad que yo conozco del otro, no con la ilusión que yo tengo de que el otro pueda hacer por mí, sino que yo conozco al otro, ellos dijeron, hoy yo tengo un montón de razones que te podría dar para poder no estar con mi esposa. Por todos los defectos que tiene, las cosas que a veces me dejan enojar. Pero el hecho de que la acepto y digo, te perdono y quiero seguir contigo, esto refuerza y añade nuestro amor. Pero antes, cuando éramos novios, era solo ilusión y pajaritos volando, ¿no? Y allí no tenía un amor sólido. Entonces, que el Señor produzca este amor firme en nuestros corazones. Este amor que de verdad conoce al otro, pero no pone condiciones para amar, sino que extiende la mano y ama, y busca amar como Cristo nos amó. ¿Amén? Amén. Así que para terminar, solo recordaros que este amor que tanto hablamos de Cristo, ¿no? Este amor que Cristo tanto nos amó, es porque Dios es santo y ninguno de nosotros podría estar delante de Él por nosotros mismos. Habrá un día, el final de los tiempos, que se llama el juicio final, donde todos nosotros estaremos delante del trono de Dios. Y Él va a decir, ¿qué me tienes para presentar que sea digno, verdadero y puro para que yo te deje entrar en el cielo? Porque en el cielo no va a entrar cualquiera. ¿Y nosotros qué teníamos para presentar? Nada. Porque si miramos los 10 mandamientos, la palabra dice que aquel que peque solo uno ya no es digno de estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. ¿Qué problemón teníamos, no? Y entonces, ¿qué pasó? Dios envió a Cristo para morir en nuestro lugar, para pagar el precio de nuestros pecados. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo. Para que cuando pudiésemos y cuando estemos allá delante del trono de Dios y Dios diga, ¿qué tienes para ofrecer, para presentar que sea justo para que yo te deje entrar en el cielo? Y que podamos decir, Señor, yo mismo no tengo nada, pero yo estoy aquí porque Cristo pagó el precio por mí. Cristo pagó el precio para que yo pudiese estar aquí en tu presencia. Y serán los únicos que serán recibidos delante de Dios, dice la palabra. Ahora, dice que la oportunidad la tenemos aquí en vida, no después que estemos allá. La oportunidad que tenemos de entregar nuestra vida a Cristo es hoy, para reconocer lo que Él hizo hoy en nuestras vidas. Entonces, si estás aquí en esta mañana y aún no reconociste el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, aún estás en tiempo de hacerlo. Amén. Aún estás en tiempo de hacerlo y de decir, yo me arrepiento de la vida que venía viviendo, reconozco que la vida que yo vivo no glorifica a Dios y yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Yo quiero vivir esta vida que Cristo tiene para mí. Yo quiero vivir esta vida, quiero entregar mi vida a Cristo porque quiero vivir para honrarle a Él con todo lo que soy. Si este es el anhelo de tu corazón, si es el deseo de tu corazón, puedes hacer una oración y decir, Dios, entrego mi vida a ti en esta mañana. Y si quieres también puedes hablar conmigo al final del culto y estaré encantado de poder orar contigo y acompañarte en esta oración. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque podemos ver que de manera tan perfecta Cristo nos ama como iglesia. Incluso demuestras tu amor por nosotros, Padre, cuando enviaste a Cristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y pedimos, obra en nuestro corazón como hombres, como maridos, para que seamos este ejemplo del amor de Cristo. Nos sentimos abrumados, Señor, a ver cuál es la responsabilidad que nos diste como hombres. Y te decimos, Señor, nosotros, por nosotros mismos no podemos vivirlo, pero confiamos en ti. Confiamos en tu poder, confiamos en tu obra en nuestras vidas y pedimos, hazlo, Señor. Obra en nuestros corazones y llévanos a vivir de verdad y a ser estos hombres que glorifican a Cristo en su matrimonio. Y como iglesia, Señor, pedimos, llévanos de verdad a honrar a Cristo en todo lo que hacemos como iglesia y también en nuestra vida, en nuestro día a día. Donde quiera que estemos, Señor, usa nuestras vidas para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén.